Bienvenidos a mi canal de Naming Lawson. Hoy voy a hablar de mi experiencia lectora del libro El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. El camino para la búsqueda de este tesoro lo encuentro en una de las páginas de las sombras errantes de Pascal Quignard, de este libro de aquí que ya hice referencia. Y hay un capítulo que es el capítulo 15, que se titula La sombra, y que Quignard escribe lo siguiente. En 1933 Tanizaki publicó un breve texto en el que decía que echaba de menos la sombra. Pienso que esas páginas están entre las más bellas de cuanto fue escrito en las diferentes sociedades que surgieron en el transcurso de los tiempos. Este libro, escrito por Tanizaki en 1933, para ponerlo en contexto, creo que es, más bien diría que es como un ensayo que habla sobre la estética japonesa tradicional, pero desde un punto de vista de una experiencia propia del escritor. De hecho, en la página 7, Tanizaki escribe lo siguiente. Un amante de la arquitectura que quiera construirse en la actualidad una casa en el más puro estilo japonés tendrá que prepararse para sufrir numerosos sinsabores con la instalación de la electricidad, del gas y el agua, y aunque no haya pasado personalmente por la experiencia de construir, bastará que entre en la sala de una casa de citas, de un restaurante o de un albergue para apreciar el esfuerzo empleado en integrar armoniosamente tales dispositivos en una estancia de estilo japonés. Y en la página 9 continúa diciendo lo siguiente. Yo, que personalmente derroché el año pasado una fortuna muy poco compatible con mi situación en la construcción de una casa, he tenido una experiencia similar. Como me empeñé en ocuparme de todos los detalles, desde los tabiques móviles hasta el más mínimo accesorio, tropecé con muchas dificultades. Es decir, es un poco la experiencia de este escritor a la hora de diseñar su casa en función a sus criterios de belleza y cómo puede integrar esos criterios de belleza con todo el progreso que existe en la época, pues estamos hablando de 1933. Ya sabéis que una de las cosas de las que más me gustan de la literatura es la aventura personal que me surge en torno a la lectura de un libro. Pues bien, ahora bienvenidos a mis desvaríos personales sobre este fascinante libro de Tanizaki. En el libro de Tanizaki, el escritor se da cuenta de la dificultad, como bien introduce antes, de mezclar la tradición y el progreso. Escribe lo siguiente. Siempre que en algún monasterio de Kioto, de Nara, me indican el camino de los retretes, construidos a la manera de antaño, semioscuros y sin embargo de una limpieza meticulosa, experimento intensamente la extraordinaria calidad de la arquitectura japonesa. Un pabellón de té es un lugar encantador, lo admito, pero lo que sí que está verdaderamente concebido para la paz del espíritu son los retretes de estilo japonés, siempre apartados del edificio principal. Están emplazados al abrigo de un bosquecillo de donde nos llega un olor a verdor y a musgo. Después de haber atravesado para llegar una galería cubierta, agachado en la penumbra, bañado por la suave luz de los shoji y absorto en tus ensoñaciones al contemplar el espectáculo del jardín que despliega desde la ventana, experimentas una emoción imposible de describir. El maestro Soseki, al parecer, contaba entre los grandes placeres de la existencia el hecho de ir a orar cada mañana, precisamente cuando era una satisfacción de tipo esencialmente fisiológico. Pues bien, para apreciar de pleno este placer, no hay lugar más adecuado que esos retretes de estilo japonés, desde donde, al amparo de las sencillas paredes de superficies lisas, puedes contemplar el azul del cielo y el verdor del follaje. Aun a riesgo de repetirme, añadiré que cierto matiz de penumbra, una absoluta limpieza y un silencio tal que el zumbido del mosquito pueda lastimar el oído son también indispensables. Cuando me encuentro en dicho lugar, me complace escuchar la lluvia suave y regular. Esto me sucede en particular en aquellas construcciones características de las provincias orientales donde han colocado a ras del suelo unas aberturas estrechas y largas para echar los desperdicios de manera que se puede oír muy cerca el apaciguante ruido de las gotas que, al caer del alero
o de las hojas de los árboles salpican el pie de las linternas de piedra y empapan el musgo de las losas antes que se esponje el suelo. En verdad, tales lugares armonizan con el canto de los insectos, el gorgojeo de los pájaros y las noches de luna. Es el mejor lugar para gozar de la punzante melancolía de las cosas en cada una de las 4 estaciones, y los antiguos poetas de haiku han debido de encontrar en ellos innumerables temas. Por lo tanto, no parece descabellado pretender que es en la construcción de los retretes donde la arquitectura japonesa ha alcanzado el colmo del refinamiento. Nuestros antepasados, que lo poetizaban todo, consiguieron paradójicamente transmutar en un lugar del más exquisito buen gusto aquel cuyo destino en la casa era el más sórdido, y merced a una estrecha asociación con la naturaleza consiguieron difuminarlo mediante una red de delicadas asociaciones de imágenes, comparadas con la actitud de los occidentales que, de manera deliberada, han decidido que el lugar era sucio y ni siquiera debía mencionarse en público. La nuestra es infinitamente más sabia porque hemos penetrado ahí, en verdad, hasta la médula del refinamiento. Los inconvenientes, si hay que encontrar alguno, serían su alejamiento y la consiguiente incomodidad cuando hay que desplazarse hasta ahí en plena noche, además del peligro en invierno de resfriarse. No obstante, si para repetir lo que dijo Saito Ryoku, el refinamiento es frío, el hecho de que en estos lugares reine un frío igual al que reina al aire libre sería un atractivo suplementario. Me desagrada soberanamente en los cuartos de baño de estilo occidental de los hoteles lleguen incluso a poner calefacción central. Es fascinante, ¿no? La tradición es aquello que le conecta con el mundo, con la naturaleza. En cambio, el tecnos, el progreso, es la comodidad. Pero esa comodidad, ese progreso nos aparta de la tradición, de la sabiduría. Benjamin otorga la causa de los mayores males al progreso y dice que hay que detener la locomotora del progreso, que cada vez avanza más rápido. También recordé el mito de Prometeo, el titán anterior de los dioses, el que roba el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres. Y hice una interpretación del mito un poco pueril. Pensé que la sabiduría de Prometeo, que no está ni al alcance del propio Zeus, le otorgaba el estatus del sabio, a diferencia del filósofo, que es el amigo del saber, pero que no posee la sabiduría. Sabiduría entendido como aquello que es anterior a los dioses. Pero lo que sí se puede desarrollar o que puede desarrollar el ser humano sería el tecnos, el progreso. Entonces, la pregunta que me hacía es, ¿el fuego que roba Prometeo qué es? ¿El hogar de hoguera, aquello que nos conecta con lo anterior, o es el progreso? En esta disertación pueril me llevó a la lectura de este magnífico libro de Calquereñi, Prometeo. Se titula Las imágenes primigenias de la religión griega y que recopila la editorial Sexto Piso 4 textos suyos. Uno de ellos es el mito de Prometeo. Y las explicaciones que da Calquereñi, este maestro de la mitología, son de una belleza extraordinaria, una belleza que difícilmente se puede alcanzar sin un conocimiento profundo del tema y que, por supuesto, nos invito a su lectura. No obstante, Tanizaki no culpa al progreso, al progreso en sí, sino a la cultura que trae ese progreso, que es en este caso la cultura occidental, que no cuenta con la misma tradición que la oriental. Mirad lo que dice aquí. En una palabra, Occidente ha seguido su vía natural para llegar a su situación actual, pero nosotros, colocados ante una civilización más avanzada, no hemos tenido más remedio que introducirla en nuestras vidas. Y de rechazo nos hemos visto obligados a bifurcarnos en una dirección diferente a la que seguíamos desde hace milenios. Creo que muchas molestias y muchas contrariedades proceden de esto. Es decir, la cultura occidental parece querer decir Tanizaki que el concepto de belleza es distinto al oriental. Tanizaki nos abre las puertas a la belleza en este magnífico libro.
una belleza presente en las cosas cotidianas, una belleza distinta de la occidental. La página 26 dice: de manera más general, la vista de un objeto brillante nos produce cierto malestar. Los occidentales utilizan incluso en la mesa utensilios de plata, de acero, de níquel, que pulen hasta sacarles brillos, mientras que a nosotros nos horroriza todo lo que resplandece de esa manera. Nosotros también utilizamos servidores, copas, frascos de plata, pero no se nos ocurre pulirlos como hacen ellos. Al contrario, nos gusta ver cómo se van oscureciendo su superficie y cómo con el tiempo se ennegrecen del todo. No hay casa donde no se haya regañado a alguna sirviente despistada por haber bruñido los utensilios de plata recubiertos de una valiosa pátina. De este extracto me surge una reflexión, es decir, cómo los occidentales huimos del envejecimiento, buscamos seguir brillando, usamos nuestra tecnología, la tecnología, el progreso, a través, por ejemplo, de operaciones estéticas para evitar ese envejecimiento. Pero mi pregunta es, ¿el resultado de ello es la belleza? Yo creo que en una sociedad capitalista como la que creo que vivimos, el valor de las cosas vienen determinadas por ser la que sustituya a la anterior, la más nueva. Es decir, tener el último modelo de móvil de una determinada marca nos proporciona un estatus frente a la sociedad. Un estatus que para adquirirlo hemos de realizar un desembolso económico. Pero un desembolso económico que normalmente implica una inversión de tiempo en una actividad laboral. Y ese estatus se gira en nuestra contra en cuanto aparece el siguiente modelo. Y automáticamente dejamos de valorar el anterior porque hemos perdido ese estatus. Y este bucle infinito creo que es lo que sirve de retroalimentación al propio progreso. Precisamente en el progreso es donde Tanizaki acentúa la diferencia de gustos entre la cultura occidental y oriental. Mirad lo que escribe aquí. ¿Cuál puede ser el origen de una diferencia tan radical en los gustos? Mirándolo bien, como los orientales intentamos adaptarnos a los límites que nos son impuestos, siempre nos hemos conformado con nuestra condición presente. No experimentamos, por lo tanto, ninguna repulsión hacia lo oscuro. Nos resignamos a ello como a algo inevitable. Que la luz es pobre, pues que lo sea. Es más, nos hundimos con deleite en las tinieblas y les encontramos una belleza muy particular. En cambio, los occidentales, siempre al acecho del progreso, se agitan sin cesar persiguiendo una condición mejor a la actual. Es decir, en este libro lo que percibo es que Tanizaki invierte su tiempo, pero en este caso invierte el tiempo para cultivar su sensibilidad, permitiéndole así detenerse para deleitarse de los pequeños detalles. Pero el cultivo de la sensibilidad yo creo que requiere un esfuerzo, y el esfuerzo muchas veces es contrario al progreso. El progreso busca la comodidad, nos vuelve perezosos. ¿Es esa pereza la que nos aleja de la belleza? La cultura japonesa parece no querer quitar los velos, al contrario, busca las sombras. Los velos, aquello que nos lleva a la reflexión, la imaginación, el pensamiento. Sin querer imponer nada, Tanizaki cierra esta obra de arte con estas maravillosas líneas. A decir verdad, he escrito esto porque quería plantear la cuestión de saber si existía alguna vía, por ejemplo, en la literatura o en las artes, con la que se pudiera compensar los desperfectos. En lo que a mí respecta, me gustaría resucitar, al menos en el ámbito de la literatura, ese universo de sombra que estamos disipando. Me gustaría ampliar el alero de ese edificio llamado literatura, oscurecer sus paredes, hundir en la sombra lo que resulta demasiado visible y despojar su interior de cualquier adorno superfluo. No pretendo que haya que hacer lo mismo en todas las casas, pero no estaría mal, creo yo, que quedase, aunque solo fuese una de este tipo. Y para ver cuál puede ser el resultado, voy a apagar mi lámpara eléctrica. Y yo me voy a despedir de este maravilloso libro
que es el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Gracias y espero vuestros comentarios, que para mí, ya sabéis, siempre es lo más valioso.